No, dice desde Ahora luego. sí, Ahora Ahí está estoy grabando. grabando. Muchas ahora sí. gracias. Estupendo, muchas gracias. Acuérdenme para Tengo una subir. duda. Sí, Lo que pasa es que, ya, no entiendo bien si la teoría crítica en respuesta a qué viene. ¿En respuesta al pensamiento autónomo, objetivo y libre que estaba en ese momento? ¿O simplemente porque la teoría crítica viene estima que es bueno criticar por un tema de crecimiento? buena Entonces, pregunta. Buena pregunta. Los teóricos críticos en realidad son tres judíos: Horkheimer, eh, Marcuse, Teodoro Adorno. Y estos tres judíos tienen que huir. Bueno, y hay otros más, ¿no? Tienen que huir en un momento determinado cuando el nazismo empieza a crecer y los empieza a perseguir. Y entonces, obviamente ellos se plantean, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo de Auschwitz? ¿Qué ocurre? Y entonces estas mismas personas huyen a Estados Unidos, se refugian en Estados Unidos y observan, ¿no? Porque esta gente viene de aquel periodo, son herederos de la Ilustración, eh, creen en la razón, en el desarrollo humano, en la plenitud que se había planteado en un momento determinado. Y entonces, al ver esa situación, dice aquí algo está mal. Pero al estar en Estados Unidos, también empiezan a ver con el correr del tiempo, ¿no? Porque esta corriente tiene varios integrantes, personas que se van integrando a lo largo del tiempo, ¿no? Estos tres continúan por los años 40, 50 y demás, 60, etcétera, pero se van sumando otros, ¿no? Y estos otros que se suman empiezan a ver las contradicciones sociales de esta sociedad. Y por ejemplo, las contradicciones que se dan en un momento determinado con una opulencia donde la gente realmente vivía muy bien en Estados Unidos. Tenía comodidades, recuerden que los adolescentes cada uno tenía su auto. Si ustedes ven películas, pueden observarlo, ¿no? Y iban a los cines y vivían toda una situación tremendamente, yo diría, opulenta. Y lo mismo empezaba a suceder en Europa cuando empieza a mejorar con el plan Marshall, etcétera. Por lo tanto, esas sociedades vivían bien. Y entonces ellos se dan cuenta que no obstante viviendo bien, encontraban que la gente sufría, que había vacío existencial, que había inconformismo, que había angustia, había incluso suicidio. Bueno, ¿y por qué sucede esto? ¿Por qué? Si se está viviendo bien. Porque además ellos son libres, pueden ir donde quieren. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y entonces a partir de eso, y desde la primera época, con la Primera, Segunda Guerra Mundial, ellos empiezan a analizar y decir, bueno, aquí algo está mal, analicemos qué es lo que ocurre. Y ese es, digamos, el propósito de su investigación. ¿Sí? Diego, ¿te ubicas? ¿Sí? sí, ahí, ¿Queda, gracias. ¿Queda claro al resto? Sí, profe. Bien. Vamos a volver. Vamos a volver sobre lo mismo. ¿Les parece? A ver. Me parece, me parece que deberíamos volver, como no grabamos, sobre Hegel. ¿Qué hace Hegel y por qué es importante Hegel aquí? Estos críticos recogen el pensamiento de Hegel en términos de dialéctica y entienden que es muy interesante el planteamiento que hace Hegel, porque pasa de esa concepción, yo diría, um, positivista, eh, empirista, racionalista, pero fundamentalmente positivista, ¿no? Donde todo se medía a partir del descubrimiento de las leyes naturales, a partir de la experiencia empírica, a partir de la ciencia, bajo ese mismo método científico. Bien, pero eso nos daba realmente una explicación a la problemática social. Y entonces recogen a Hegel. No hablaba, por ejemplo, de la historia, cómo las ciencias naturales van a tener la misma, el mismo tratamiento metodológico que tienen los hechos físicos, la química, la biología o los propios, eh, digamos, hechos físicos que ocurren en la realidad, ¿no? No podemos medir las ciencias sociales a partir de eso. Entonces, vuelcan la mirada a Hegel. Bien, para Hegel, como había comentado hace un rato, el sujeto y la sustancia, es decir, la materia,
Recuerden que en toda epistemología está el problema, sujeto que conoce, objeto susceptible de conocer, ¿no? Para uno decir, oye, las capacidades que tiene el ser humano son imposibles de que pueda conocer el objeto. Y ahí se plantearon una serie de problemas, ¿no? Que empiezan a tratar de resolver los empiristas, los racionalistas, luego Kant, y luego van apareciendo una serie de epistemólogos que intentan resolver esta situación. Bien, pero la mirada básicamente por el tema social, se vuelca entonces a Hegel. Y para Hegel el sujeto y la sustancia, es decir, la materia, son lo mismo. Son la historia humana. Es el hombre el que hace su historia. Y la historia es la historia del autodesarrollo que el hombre va teniendo de ese objeto que construye, es decir, de su propia historia humana. Eso es lo que habíamos dicho hace un ratito, ¿verdad? La historia humana entonces se construye a través de rupturas, de quiebres, de negaciones. Es decir, como les comentaba hace un rato, miremos, por ejemplo, lo que sucedía en el estado de monarquía absoluta. La monarquía absoluta, en un momento determinado, permitió dar un cierto orden, pero ese estado, esa historia del hombre, que hizo que fue construyendo el hombre, esas contradicciones que planteaba precisamente la monarquía absoluta, fueron corregidas con una monarquía parlamentaria. Luego vinieron más contradicciones, hasta que aparece la Revolución Francesa con una república democrática, con separación de tres poderes, etc. Por lo tanto, todo se iba perfeccionando sobre la base de esas contradicciones. Esa es la dialéctica hegeliana, ¿no? Por lo tanto, esta historia humana se construye a través de estas rupturas que acabo de señalar. Es decir, todo aquello que surge, surge para morir, surge para romperse y para hacer otra cosa. Así, de ruptura en ruptura, de negación en negación, la historia avanza como avanza el hombre, porque el hombre es historia. La historia entonces se desarrolla dialécticamente y ese es el juego que se establece entre las formas históricas que surgen, entre las formas históricas que se desarrollan negándolas a estas que se han producido y siendo otras. Y finalmente pasamos a tener un momento donde hay una superación de lo que viene ocurriendo. Este tercer momento es la totalización, una totalización que vuelve a romperse para pasar a otra cosa. Es decir, la totalización, por ejemplo, de una sociedad que en un momento determinado se transforma desde un absolutismo a una monarquía parlamentaria, hasta que emerge la Revolución Francesa con una república democrática. De totalidad en totalidad va desarrollándose. El Estado se va perfeccionando sobre la base de las propias contradicciones que tiene. ¿Sí? Hasta aquí queda más o menos claro. Por lo tanto, eso se puede extender, ajá, con planteamiento de la tesis, la antítesis efectivamente, y una nueva tesis, ¿cierto? Efectivamente. Lo que pasa es que Hegel como buen alemán, llega y dice, bueno, todo el pensamiento anterior era un pensamiento unilateral, faltaban elementos, hasta que llega él que lo totaliza, ¿no? No es que haya sido muy humilde, ¿no? Pero bueno, él dice que ahí se totaliza, y que toda la historia tiene un fin, tiene un propósito, es teleológica, y por lo tanto va a llegar un momento en que esta totalidad se dé, ¿vale? Él habla de un absoluto, ¿no? No quiero entrar ahí porque ahí es otro tema más complejo. Entonces, con Hegel la razón se apropia de toda la realidad, porque la realidad es la realización de toda la historia humana. Lo que Hegel llama realidad es el desenvolvimiento dialéctico, lo que tú señalabas hace un momento, ¿no? Ese desenvolvimiento dialéctico de la historia del hombre. Entonces, el hombre, que es el sujeto, es el que hace, es decir, el que es la sustancia, es la propia historia, y por tanto, la sustancia, la historia, es el sujeto, porque está hecho por el hombre. Ese sujeto es el que hace la historia. ¿Se dan cuenta? El objeto, la sustancia, es lo mismo que el sujeto, porque es el hombre, y es el hombre el que hace la historia. Y bien, y la historia configura al hombre, ¿no? Aquí nos podemos hacer un análisis, pararnos un momento y reflexionar, ¿no? Y uno poder preguntarse, por ejemplo, ¿quién configura al hombre? ¿Es el hombre quién configura al hombre? ¿Es el lenguaje o el lenguaje es configurado por el hombre? Si uno se pregunta eso, es interesante, ¿no?
¿Quién configura el lenguaje? ¿Es el lenguaje el que configura al hombre o es el hombre el que configura el lenguaje? Obviamente algunos hombres tuvieron que desarrollar el lenguaje en términos globales, el lenguaje no verbal, paraverbal, todo tipo de lenguaje, ¿no? Las señas, las significaciones, todo lo que comprende un lenguaje, no solo el habla. Bien, muchos hombres tuvieron que haber trabajado para construir un lenguaje, pero luego cuando nace el hombre, cuando nacen ustedes, cuando nacemos nosotros, parece ser que el lenguaje nos configura, porque de alguna manera a través del lenguaje nos socializan. Eso está bien, eso está mal, eso es susceptible de creer, esto es susceptible de no creerse, en fin. ¿Se entiende más o menos? Eso sería un proceso dialéctico, ¿cierto? No. Yo me detengo a hacer un análisis a partir ya. de esto que estamos analizando, ¿no? Yo me detengo y analizo, ¿no? Y digo, bueno, analicemos el lenguaje, ¿no? ¿Quién configura quién? ¿Es el hombre el que configura el lenguaje o es el lenguaje el que configura el hombre? Me puedo plantear eso, ¿no? Como si fuera la historia. La historia la construye el hombre, pero al mismo tiempo esa historia que va construyendo, no el hombre, los hombres. Por lo tanto, los hombres vamos construyendo la historia, pero esa historia al mismo tiempo nos va configurando a nosotros. ¿Se entiende? Como el lenguaje. Yo, como hombre, ustedes, vamos desarrollando partes del lenguaje, o el lenguaje de la calle, que la Real Academia la incorpora, etc. Pero bien, vamos construyendo, pero no yo, sino un conjunto de personas, un colectivo. Y ese colectivo, de alguna manera, va construyendo parte del lenguaje. Pero luego ese lenguaje nos configura. Nos dice lo que es bueno, lo que es malo, nos socializa en definitiva. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Bien. Entonces, Hegel. Sí. Mire, a mí me surgió la duda con el tema de la razón. ¿Usted mencionó la razón? Sí. Me soltó no entendí muy bien esa parte. La razón. ¿Qué no entendiste de la razón? Es que como que lo mencionó, pero no lo alcancé a captar. Bien. A ver. La ilustración. Cuando pasamos, recuerdan, del medievo a la modernidad, emerge, hay una transición de un pensamiento teocéntrico, donde todo se explicaba a través del espíritu, a través de Dios, etc. Y aparece entonces una transición hacia el hombre. El hombre pasa a ser el centro de todo. Aquí estamos con la ilustración. El hombre es el centro de todo. ¿Y cuál es la herramienta que tiene el hombre? Es la razón. Por lo tanto, la razón configura al hombre. La razón viene, de alguna manera, a descubrir las leyes naturales y dar respuesta a las incertezas que el hombre tenía, a aquellas preguntas que el hombre se planteaba, pero que eran respondidas antes por Dios. Ahora las tiene que responder el hombre. ¿Y cómo las responde? Porque el hombre tiene una facultad, una herramienta, y esa herramienta es la razón. Esa es la ilustración, ¿verdad? Y la razón, entonces, es la que va a dar respuesta a las preguntas humanas y va a ordenar la realidad. De ahí que aparezcan los naturalistas, los contractualistas, todo se ordena a través de la razón. La razón, entonces, es la que va a dar respuesta, la que va a generar la ciencia, la que va a organizar todo este mundo. Y de ahí, entonces, va a decir, necesitamos que este conocimiento, a través de los enciclopedistas, se vaya transmitiendo a todos. Y necesitamos, entonces, que esta razón ordene el mundo. Ahora, la visión utópica era que esta razón iba de alguna manera a desarrollarse linealmente, iba a darle la plenitud al hombre. Y obviamente, si descubro las leyes naturales, si aumenta mi conocimiento a través de la razón, voy a mejorar la economía, va a haber un estado de bienestar para el hombre, la salud se mejorará. Ese era el planteamiento, ¿verdad? Iba a emanciparse el hombre, porque aquí en esta época lo más importante era la libertad humana, la emancipación. Bien, ¿qué pasa? Conforme pasa el tiempo viene la revolución industrial, el capitalismo violento, y eso hace que el sujeto se cosifique, que no tenga esa dignidad y esa emancipación que se había creído. Y ahí aparece Marx, entonces, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo? Karl Marx. Bien, ¿y qué dice Marx? Dice, mire, lo que el capitalismo nos planteaba de la emancipación del hombre, y que este hombre iba a tener todas las posibilidades para desarrollarse, para que su dignidad y su libertad creciera y estuviera de acuerdo a lo que la razón nos dice, esto no es cierto. Aquí lo que tenemos es una explotación de este hombre. Aquí tenemos mortalidad infantil.
Aquí tenemos una lucha de clases tremenda. Por lo tanto, aquí hay una explotación a partir de la plusvalía. Es decir, el capitalista se está quedando con el trabajo que hace este hombre y además lo está exprimiendo. Bien, a partir de ese concepto, Marx entonces va a plantear, mediante una dialéctica materialista, va a plantear entonces la alternativa. Y la alternativa que plantea es el socialismo científico y después se transforma en ese socialismo real. Eso fracasa. Fracasa cuando vemos el totalitarismo de a ver, ¿cómo se llama el de la Unión La Soviética? Unión Soviética. Sí, sí. No me acuerdo ya el nombre. El totalitarismo de este que mató a millones de personas. No me Stalin. acuerdo. Stalin, ¿verdad? Nos encontramos con Stalin. Eso no funciona. Entonces aquí la razón se ha equivocado. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué recoge de Weber esta teoría crítica? ¿Qué recoge estos teóricos críticos? De Marx van a recoger entonces toda la concepción marxista de lucha de clases, etcétera, su dialéctica materialista. De Weber, ¿qué van a recoger? Estos teóricos críticos van a recoger el concepto que plantea Max Weber de que las sociedades están en un continuo proceso de aprendizaje, mejorando la respuesta a través de lo que él definía como racionalización, ¿verdad? A través del concepto burocrático. Vamos a organizar y estructurar, vamos a darle sentido, vamos a racionalizar. Ahí viene el concepto de racionalización de los recursos, de Max Weber. Y de Freud, ¿qué cogemos? Freud dice, miren, lo que ocurre es que a partir del descubrimiento del inconsciente, él dice que hay una serie de pulsiones internas y de traumas y de cosas que el ser humano tiene que permanecen ocultas en ese inconsciente. No están presentes, no se nos hacen presentes, no se nos hacen conscientes. Por eso él desarrolla toda su teoría del psicoanálisis, ¿no? El análisis que va a permitir descubrir las causas de esas patologías. ¿Qué dicen estas personas? ¿Qué dicen estos teóricos críticos? Miren, lo que ocurre aquí es que nos encontramos en una sociedad donde existe una insatisfacción, un malestar social, sufrimiento. Es decir, aquí hay situaciones que son patológicas, ¿verdad? Y así como Freud puede analizar la psique, nosotros vamos a orientarnos a descubrir cuáles son aquellas patologías, aquellos problemas que tiene esta sociedad para poder darles luz, para poder orientar esto. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Bien, perfecto. Vamos entonces a descubrir las raíces de ese malestar social. Ese es el objetivo, ¿no? El objeto de estudio, entonces, de esta teoría crítica, descubrir esas patologías, ¿vale? Bien, ¿a través de qué? Del estudio del psicoanálisis, a través de lo que vimos ¿cómo se llama?, de Max Weber, y a través de Marx. Y todo esto, Hegel es importante, porque la dialéctica hegeliana nos habla de la historia. Y entonces vamos a analizar mediante esa dialéctica estos elementos. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Voy a pasar un video para que, creo que yo que con este video, espero que funcione, pueda clarificarse más todavía, porque es más livianito de lo que estoy diciendo. Vamos a ello. Paciencia. Mientras carga, y a ver si carga. ¿Alguna consulta sobre este tema? ¿Dudas? ¿No? ¿Comentarios?
Es una pregunta filosófica. ¿Por qué no somos felices? No, no me refiero a ti que te quedas sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? ¿Por qué no somos felices? No, no me refiero a ti que te quedaste sin novio o novia. Es una pregunta filosófica. ¿Por qué los seres humanos no somos felices? Desde hace siglos atrás se ha venido trabajando por suprimir o en su defecto disimular los factores que creíamos nos hacían infelices. Se reconocieron los derechos universales, el conocimiento se ha democratizado, tenemos más participación en la política de nuestras naciones, y aunque no lo creas, según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Oslo, somos menos violentos que nunca. Sin embargo, esto no hace más que acentuar la paradoja. Hoy las personas no nos sentimos ni más libres ni más felices que en otras eras. ¿Ha fracasado el proyecto de la Ilustración? ¿Liberar al ser humano de la opresión y el servilismo nos ha hecho realmente libres? En 1947, en Frankfurt, Alemania, aparece una obra que revolucionó la filosofía, la política y la ciencia contemporánea. Dialéctica de la Ilustración, un ensayo de Theodor Adorno y Max Horkheimer, el cual representó un nuevo análisis de la sociedad de la posguerra, un enfoque que pasó a llamarse la teoría crítica. Adorno y Horkheimer, a través de la teoría crítica, asimilan con pesimismo las tres doctrinas políticas contemporáneas. Por un lado, el marxismo, encarnado en un gobierno cuasi dictatorial de Stalin, el totalitarismo nacionalista que devastó Europa tras el fascismo, y el liberalismo de la sociedad norteamericana, que ya se dominaba por el poder mediático. Para la teoría crítica, este monstruo de tres cabezas es el resultado de la Ilustración, corriente del pensamiento que en su aparente voluntad por darle al ser humano la libertad de manipular y dominar la naturaleza, acabó por el contrario haciéndolo infeliz y dominado por otros hombres. Para graficar esto podríamos decir, en el pasado, las personas estábamos sometidas a un rey, a un señor feudal, a un dios, etc. La Ilustración llegó y le dijo a los seres humanos, mira, la monarquía es un poder representativo, pero no es dueño de ti. Puede haber una autoridad por encima de tu persona, pero tú tienes derechos universales y por último puedes creer o no creer en lo que quieras y no debes ser discriminado por ello. Pues bien, para la teoría crítica, tras la instauración de estos ideales se ha creado un nuevo estado de dominación disfrazado de libertad. Por ejemplo, hoy mismo tú podrías escoger cualquier libro que te guste. Sin embargo, cuando vas a las librerías, no ves más que un reducido número de títulos. ¿Te gusta la música? Pues enciendes la radio y casi siempre repiten más o menos una decena de canciones, así como la televisión, donde siempre pasan los mismos contenidos poco educativos. Hay una campaña electoral y quieres votar por un candidato nuevo. A últimas instancias tienes las mismas alternativas de toda la vida. ¿Quieres buscar un trabajo que se ajuste mejor a tus intereses profesionales? Todas las empresas forman parte de un reducido grupo de propietarios, los cuales a su vez están relacionados, si no son los mismos políticos, que son los que curiosamente ganan siempre las elecciones. En síntesis, hay una libertad aparente, donde nuestra elección dependerá siempre de las alternativas, entre comillas, que nos presenten los grupos de poder. Si nos trata como consumidores antes que como ciudadanos, pues vivimos en una sociedad en la que consumimos recursos como aves de granja. Distraídos. Bueno, me parece que vamos a dejarlo hasta aquí. La teoría crítica, este video, porque nos está dando muchos problemas. Estaba bueno, sí. Pero tenemos problemas con la, ¿cómo se llama? Con la señal. Y a mí me da la sensación de que es el día sábado el que nos complica. Por lo tanto, voy a intentar grabarlo en otro momento, para que en una clase síncrona la puedan tener. ¿Les parece? Bueno, ¿se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es decir, todos estos problemas son estos teóricos críticos con los cuales se enfrentan. Es decir, ¿por qué esta sociedad
funciona de la manera en que está funcionando. ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que comienzan a investigar a través de sus diversas obras, entre las cuales una de las obras más interesantes es la dialéctica, no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre que no recuerdo en este momento. La crítica de la dialéctica de la razón o algo por el estilo. Ya se los haré llegar. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Sí. Sí, está claro. Perdón, se me había colado. Perdón, te escucho. Daniel, ¿querías decir algo? No, está. No. ¿No? ¿No? Bien. ¿Se entiende entonces hasta aquí? Hay un Sí, problema que detectan, 2 guerras mundiales, se van a Estados Unidos, se dan cuenta que los medios de comunicación de masa van orientando al sujeto, lo van cosificando, ese sujeto es infeliz y no se sabe la causa. Vamos a analizar cuáles son las causas de esta infelicidad. Acuérdense que a partir de estas causas es cuando empiezan a aparecer diversas corrientes de psicología, como el humanismo, ¿verdad? Que tratan de buscar y entender o plantear la autorrealización humana, entre los cuales tenemos a Carl Rogers, ¿verdad? A Maslow, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es un punto clave para analizar, porque esta razón que había prometido tantas maravillas, en un momento determinado se quiebra. Y se quiebra sobre la base fundamental de que existe una razón instrumental. Hay una razón instrumental. Es decir, esa razón empieza a instrumentalizar cosas. Esta razón instrumentaliza la realidad, de alguna manera la subyuga. Esa realidad que tenemos, la naturaleza la subyuga, la sobreexplota, pero también cosifica y sobreexplota al ser humano. Y esa es la problemática en la que estas personas, estos críticos, están, digamos, ahondando. Cómo el sujeto cosifica la naturaleza, cómo de alguna manera cosifica esa naturaleza, cómo de alguna manera esos mitos que pretendía romper la Ilustración, todos esos mitos de espíritu, de todas las cosas que aparecían en su momento y que pretendían romperlo, esta misma instrumentalización de la razón hace que esa ilustración se transforme también en un mito. La ciencia se viene a transformar también en una especie de mito, en creencia. Y la gente cree lo que la ciencia dice, ni siquiera cuestiona aquello que la ciencia dice. Por lo tanto, aquello que iba a emerger como claridad, como elemento que iba a disipar dudas, se transforma también en un mito. Y eso es lo que dicen estos autores. Fíjense, la Ilustración pretendía eliminar los mitos y se ha transformado en un mito. La Ilustración pretendía desarrollar todo el ser humano para alcanzar la plenitud, y esa razón instrumentalizó al ser humano, lo cosificó. Esa razón hizo que hubieran explotaciones, tanto de la naturaleza, de los animales. Esa razón ha hecho que de alguna manera tengamos un problema ecológico de grandes dimensiones, que en este momento estamos sufriendo. Esa razón se ha vuelto contra el propio ser humano. Esa razón que de alguna manera ha cosificado la realidad, esa razón instrumental que cosifica la realidad, que cosifica al ser humano, al mismo tiempo se ha vuelto contra el propio ser humano. Es la historia del ser humano la que ha construido esto. Por eso es importante Hegel. Esa historia que ha construido ese ser humano, que parece ser no teleológica, como dice él, no tiene un fin, sino que parece ser que es distinto a lo que ellos plantean, nos sitúa en una situación tremendamente peligrosa, con una patología social endémica, a partir de la instrumentalización de la razón. Y esas patologías sociales llegan a cada uno de los seres humanos. Esos seres humanos están viviendo hoy en día diversas patologías. Fíjense lo que en un momento fue la histeria, que curiosamente sucedía fundamentalmente a las mujeres, y parece ser que la razón era esa represión que había en la época victoriana. En la época victoriana, esa represión que donde la mujer no podía expresar sus emociones, no podía expresar sus sentimientos o sus emociones sexuales, estaba absolutamente reprimida. Por eso de repente se desmayaban y somatizaban eso que de alguna manera
esa situación interna de alguna manera se somatizaba, ¿no? Pero fíjense, eso fue una pandemia en un momento determinado. En esta época, las grandes pandemias que tenemos, ya aparte del coronavirus, son la depresión, la crisis de ansiedad. ¿Por qué? ¿Acaso no son patologías que de alguna manera nos hacen pensar de esta instrumentalización de la razón, que hace que el sujeto viva fundamentalmente en el futuro tratando de resolver miles de problemas, pagar las cuentas, tener trabajo y una serie de cosas que el propio sistema le engaña y le dice que debe hacer, y por lo tanto entra en esa patología humana que es una patología social, o en una depresión porque no alcanzó a hacer lo que tenía que hacer, o lo que le exigía el mundo, o lo que le exigía la realidad? Eso es lo que pretenden ellos investigar. Y en eso se sitúan. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista y desde una perspectiva psicológica y sociológica, analizar estos temas. Bien, ¿algo que comentar? Al final es como una crítica al antropocentrismo de alguna manera. Hay una crítica a ese antropocentrismo, Diego. Tienes toda la razón, claro que sí. Es el concepto antropocéntrico, es esa razón, ¿no? Que de alguna manera cosificó la naturaleza, que cosificó al propio ser humano, ¿no? Que se vuelve contra él, ¿no? Y lo tenemos en medio, ¿no? Hay un video que yo les recomiendo, la historia de las cosas, creo que se llama. A ver si lo puedo poner en alguna sesión, pero es un poco largo. Y la historia de las cosas habla de cómo el ser humano, de alguna manera, mediante la utilización de los recursos, de la publicidad, de los más medios, de la masificación en todo lo que significa ya transformar al sujeto en un consumidor más que en un ciudadano, hace que de alguna manera la sociedad entre en un riesgo tremendo, ¿no? En un riesgo de desorganización, de desestructuración y, por supuesto, de diversas patologías sociales como las que estamos asistiendo hoy en día. Bien, no quiero cansarlos, yo creo que es más que suficiente. Voy a intentar subir otra sesión para completar este tema y que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento. Voy a ver si el tiempo me lo permite y lo haré. No voy a hacer resúmenes de clases seguramente en algunos de estos temas, así que pongan mucha atención a las clases que estamos grabando para que puedan ir trabajando, porque se nos viene todavía nos quedan todavía algunos